No se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede jugar a la política con estas cosas. No se puede usar el coronavirus para este tipo de cosas. O estás claramente del lado de las víctimas, como Carolina Píparo, que recién estuvo en terapia de noticias y fue muy clara, muy clara. O estás con Matías Baniato, o estás con Diana Cohen Agrest, o estás con Paolo Menghini, el papá de Lucas, que va a estar con nosotros enseguida. ¿Estás con ellos o estás del lado de los delincuentes? ¿O estás del lado de los condenados por delitos? ¿O estás del lado de los homicidas? ¿O estás del lado de los violadores, de los abusadores? ¡Hey! Ustedes que están en contra de los abusos, mujeres o varones, del Frente de Todos o de otros partidos, ¿no tienen nada que decir de esto? ¿No tienen que levantar la voz? ¿Estás del lado de la gente honesta o estás del lado de los corruptos? Como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como Amado Vudú, como Julio Devido, Vudú y Devido en su casa, como Cristóbal López, como decenas de exfuncionarios y empresarios. ¿O estás del lado de los que denuncian, investigan y son víctimas directas o indirectas de la corrupción? Sí, vos también, porque la corrupción no solo mata, la corrupción afecta la economía, tu bolsillo y el mío. ¿O estás del lado de los gobiernos democráticos, en el mundo de gobiernos democráticos, de izquierda, de derecha, de centro izquierda? ¿O estás del lado de las dictaduras que encarcelan sin juicio previo, que torturan y matan, como la de Venezuela, donde reina, no gobierna, reina a pura violencia Nicolás Maduro? ¿O estás del lado de los trabajadores? Yo conozco muchos sindicalistas que están del lado de los trabajadores, muchos, no pocos. ¿O estás del lado de los sindicalistas que hacen negocios personales a costa de los trabajadores? Como Hugo Moyano. Nada de ejemplar, ¿eh? Es cierto que los establecimientos penitenciarios pueden ser focos de contagio, es cierto. Estuvimos analizando durante todo el día hoy eso. Es verdad que muchos países dispusieron las mejoras de las condiciones de detención de muchos internos. El problema es que en la Argentina al coronavirus se lo está utilizando como una especie de patente de corso para la impunidad generalizada. Y ahora vas a ver por qué, te lo vamos a explicar. El problema es que con la excusa de la emergencia siguen haciendo cualquier cosa. Además del tema de los detenidos, haciendo compras sin licitación y con sobreprecios, siguen. Poniendo al Parlamento en cuarentena, como si los legisladores tuvieran coronavirus y no pudieran sesionar. ¿Por qué el Parlamento está en cuarentena? ¿Por qué? ¿Por qué parte de la justicia está en cuarentena? Que me expliquen por qué. Hoy Cristina llamó a los presidentes de los bloques. Ya que están los presidentes de los bloques de senadores de la oposición, ¿por qué no aprovechan y le preguntan a la vicepresidenta Cristina Fernández qué está haciendo con los casi 1.000 millones de pesos de la cajita feliz del Fondo Edilicio del Senado? ¿No se le puede preguntar? ¿No habla? ¿No informa la funcionaria pública elegida por nosotros? ¿No informa a nuestra representante? ¿Por qué? ¿No informa sobre los 2 cheques que estaría cobrando el Estado cuando le correspondería uno solo, como vicepresidenta y no como viuda de un presidente? Uno u otro, 2 no se puede.
¿No nos tendría que informar sobre ese fondo del que nos rinde cuentas y lo usa de manera discrecional? Discrecional quiere decir como se le da la gana. ¿En serio creen que la pandemia les va a dar vía libre para tomar cualquier decisión sin pagar ningún costo? ¿En serio creen que pueden cranear un dispositivo para liberar, escucha bien, a 6.000 presos en la provincia de Buenos Aires? 6.000. Y unos cuantos miles más en las cárceles de todo el país, sin que el resto de la sociedad no lo repudie. Hugo Machiavelli, Silvina Martínez, que ya está con nosotros, Florencia Arieto, nos van a informar sobre esto. Quédense porque es muy serio lo que pasa, Florencia Arieto tiene mucha y muy buena información desde adentro de los penales, con barrabravas incluidos. Incluida la participación de los barrabravas de Hinchadas Unidas. ¿Te acordás de Hinchadas Unidas? Son aquellos a los que Cristina homenajeó, primero homenajeó a las hinchadas en general, en el fútbol para todos, y después los homenajeó, recordando que lo que más le gustaba cuando iba a la cancha a ver a Gimnasia era ver a los barras en los paravalanchas. No te estoy mintiendo, ¿no te acordás? ¿No te acordás? Mirá. Pero en la cancha, colgado de la paravalancha y con la bandera, nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan y arengan y arengan. La verdad, mi respeto para todos ellos. Mi respeto para todos ellos. Ya estaban mostrando ahí, ¿no? Esa cosa. Porque aquí hay un problema ideológico. Hay un problema ideológico que atrasa 1000 años. Para parte del kirchnerismo, los presos son víctimas. Y ya ni siquiera importan los delitos que hayan cometido. Silvina Martínez, por otra parte, nos va a explicar cómo funciona el sistema de beneficios para detenidos en establecimientos penitenciarios en el mundo, a partir de la irrupción de la pandemia. Porque ahí te vas a dar cuenta la locura que quieren hacer acá. Porque es una locura, es una suelta de presos. No hay un solo dato que implique que les van a hacer un seguimiento a los que liberen. En el mundo, por ejemplo, no hay ninguna clemencia para los condenados por corrupción. No hay, se acabó. ¿Qué coronavirus ni 8 cuartos? Corrupción, adentro. No hay beneficios para los condenados por delitos de lesa humanidad. No hay. No hay beneficio para los detenidos por delitos graves, porque son delitos graves. Estuvimos escuchando en terapia a Gustavo Carabajal. Hay una persona que abusó, está acusada de abusar de su hijo y aparentemente está a punto de salir en libertad. Solo en el mundo hay beneficios para los mayores de 65 años, los internos, con enfermedades preexistentes o embarazadas o mujeres con niños pequeños, pero que no hayan cometido delitos graves, Hoy, el periodista Héctor Gambini, de Clarín, reveló un plan para liberar a 6.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Esperame un segundito, porque el ministro Alac lo desmintió. Claro, el ministro Alac, con mucho respeto, digo, ¿qué te va a decir? Che, no, efectivamente, tenemos un plan para liberar a 6.000 presos. Lo craneamos, ¿qué te va a decir? No, un plan no hay. Debió haber leído la nota de Gambini, exquisita. Gambini explica que es un plan conjunto en el que participarían el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Salud, Daniel Golán, la Comisión Provincial de la Desmemoria, no de la memoria, de la desmemoria, y la Cámara de Casación de la provincia. Estuvieron sentados todas esas patas de la mesa, Federico, todos juntitos. Dice Gambini que hay un camino marcado para que los habeas corpus masivos sean aprobados rápidamente. Que el mecanismo, así lo llama Gambini, ya se puso en marcha. Que el operativo, lo tiraron ahí sobre la mesa, era bajar, escucha bien, un 15% el número de presos en las cárceles de la provincia. Después van a ver el cuadro de Hugo, hay más de 40.000 en la provincia. Que el plan maestro, según Gambini, consistiría en liberar detenidos para poner camas en los establecimientos penitenciarios.
Ahí están Florencia Arieto y Silvina Martínez. Buenas noches a las 2, enseguida voy a hablar con ellas. Parece que la Comisión Provincial de la Desmemoria recorre los penales instando a los presos, parece no, escuchamos el audio, instando a los presos, el audio de, ¿cómo se llama? Cipriano García. Cipriano García. Instando a los presos a presentar recursos de amparo y habeas corpus. Dice, vamos muchachos, vamos, perdón, fíjate qué irresponsabilidad, los agita. Es una bomba de tiempo agitar a un preso que cree que puede salir en libertad, una bomba de tiempo, una irresponsabilidad institucional enorme. Les indican que digan que son grupo de riesgo y que sus delitos no son graves sino leves. Es como que le quieren hacer llenar una ficha, ¿sabes? Vos decís, sos grupo de riesgo. Y no, delito grave, no, vos decís que son leves. Ahora mismo, en la práctica, algunos les estarían dando permiso, algunos presos, que serían un grupo de riesgo, porque pasan los 65 años o tienen enfermedades preexistentes, pero al mismo tiempo habrían cometido delitos graves, ¿entendés? Hay una fuerte versión, muy fuerte, que sostiene que estarían mandando a su casa, escucha bien, es una versión cercana a la Comisión de Familiares de Víctimas. Estarían mandando a su casa a 780 homicidas, 513 violadores y 72 abusadores. Y que para la mayoría de ellos el gobierno no dispondría de las pulseras electrónicas que les permitirían controlarlo. ¿Quién lo va a controlar? Pero ¿entendés vos qué locura es esto? ¿Quién lo va a controlar? No, pero además, Luis... Disculpame, decían los familiares. O sea, un familiar que quiere que estés en tu casa, ¿qué va a hacer la denuncia? Che, se escapó mi marido. Es una locura eso. No, pero además yo no entiendo el porqué, no entiendo si es meramente un capricho ideológico, porque de verdad el gobierno está dispuesto a pagar la probable crisis de inseguridad, porque mucha de esta gente va a reincidir. Sí, claro. ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Qué es un capricho ideológico? Porque hay acá un concepto que creo que está mal entendido. Hay cierta corriente Foucaultiana, el Foucaultianismo, Vigilar y castigar. Michel Foucault, claro, pero eso está construido para las oposiciones, para denunciar los abusos del poder. Ahora, cuando vos sos poder, como es el caso de este gobierno, no tiene utilidad, porque quiero decir, eso se te vuelve en contra. Todos esos presos que están largando, te juro, Luis, que yo no entiendo para qué, no tiene ni pies ni cabeza, no lo entiendo. No, yo sí lo entiendo, es una base electoral muy importante. Muy importante, muy importante. No son solamente los presos, son la familia de los presos, son el relato que siempre estamos con las víctimas, los pobres. Con los marginados. Con los marginados. Según Gambini, la primera etapa, que consistió en liberar, porque ya lo liberaron, a casi 2.000 detenidos, ya se cumplió. Ya se habría completado con un habeas corpus colectivo firmado por el juez de casación Víctor Violini. Violini autorizó la prisión domiciliaria inmediata para 700 internos con una sola firma. ¡Puc! Según Gambini, el mecanismo fue diseñado para atenuar la responsabilidad directa del gobernador Kicillof en esta especie de suelta de presos. El periodista de Clarín escribió que como la medida de excarcelación masiva tenía el rechazo de muchos jueces de ejecución penal y de tribunales de primera instancia, se eligió a la gente de la casación de la provincia, donde el gobierno tiene sus amigos incondicionales.